Así que para esta segunda charla le damos la bienvenida al profesor Aníbal. Con un fuerte aplauso, por favor. Sí. Pero acceda, así es. Bueno, vamos a subir al altiplano. Los que quedaron parece que el resto me pasó el examen del corazón, así que se fueron. Ustedes probablemente conocen esto, así que lo vamos a pasar rápido. Los salares están en las 4 regiones del norte, ocupan una buena extensión territorial, desde los 1000 hasta los 5000 metros de altura, y son depósitos salinos de origen en procesos evaporíticos, en cuencas endorreicas, y cuya producción, como también ustedes lo saben, o cuya generación, se debe a procesos de evaporación en climas áridos secos, porque hay áridos mojados. Ustedes saben eso, ¿no? La Antártida es una zona árida, porque árido significa inhabitado, inhóspito, todo eso, no solo caluroso. Entonces, normalmente un salar está compuesto por costra salina, salmuera y una fracción clástica intercalada. Obviamente que, como en la naturaleza nada es exacto, y eso por favor no se le olvide nunca, porque nosotros somos los que hacemos las matrices, las tablitas de clasificación para poder entender las cosas y aprenderlas. Pues las cosas en la naturaleza transcurren, pasan de una cosa a otra. Entonces, hay salares que solamente tienen sal. Por ejemplo, el Salar Grande de Iquique, el Salar Grande de Tarapacá. Solamente es un depósito que hoy día tiene sal. NaCl, alita. No alita. Hasta 100 metros de profundidad de sal, con trazas de sales de magnesio y de potasio, trazas, en algunos sectores. O están los salares de la depresión central que tienen costra, fracción clástica y una salmuera casi inexistente por allá abajo, muy profundo, por problemas de evaporación y de un clima. Otra cosa, ¿dónde está el desierto de Atacama? La gente de Concepción no sabe desierto. ¿Sabe de dónde? ¿De dónde? De Ñipa. ¿Saben dónde queda Ñipa? Al lado de Rafael. Al norte de la carretera de Itata. De secano, uva país. ¿Seguimos por ahí o no? Bueno, los salarios de la depresión central que tienen, como dije, fundamentalmente costra y fracción clástica con muy poca salmuera, y los salares preandinos y andinos, que son los más típicos, con base en lo que dice ahí, y por eso que se les llama salares de la cordillera de la costa, de la depresión central, preandinos y andinos, respectivamente ubicados en los 2 primeros lugares morfológicos, y los preandinos en las cuencas preandinas y los andinos arriba en el altiplano. Y en conjunto, en este país, tienen sales de litio, potasio, boro, magnesio y sodio principalmente. Y son los salares preandinos y andinos los más interesantes por su contenido en litio,
potasio, magnesio y boro. Y lo que obviamente despiertan actualmente el interés de los nacionales y extranjeros por la explotación de litio y de los otros recursos que ni siquiera lo piensan, pero a ver qué van a hacer con lo demás. Estos dos tipos de salares son los más complejos, son los más frágiles, y me adelanto con esto, pero igual lo digo, en los que requieren el mayor cuidado en su exploración y en su explotación. Después voy a hacer una crítica, pero no antes que termine para poderme ir luego. Ahí hay un gráfico muy antiguo en la plantilla de un trabajo de George Erickson de 1980 y algo. Para mí, el primer hombre que en realidad trató en serio los salarios en Chile, funcionario del Servicio Geológico de Estados Unidos, que vino a Chile gracias a la lucidez de don Carlos Ruiz Fuller, el primer director del Instituto de Investigaciones Geológicas, e hizo estos primeros estudios sobre los salares. Les voy a decir algo para que no se desgasten tanto en esta segunda parte, pero no se vayan a arrancar cuando les diga lo que les digo, porque si no, no lo hago. Les voy a mandar esto, las dos charlas, con referencias, por eso no las dejo ahora, porque quiero ponerles referencia y darle una última mirada por si vale la pena poner un par de láminas más a propósito de la estrategia del litio y todo esto que no alcancé a, o hasta recién no alcancé a meterme en eso. ¿Ok? Así que en unos días más, don Felipe, con los medios tecnológicos actuales, le hará llegar ese documento. Eso es, porque son dos. ¿Estamos? Así que para que no tengan que estar escribiendo ahora, que ya están cansados, entonces miren nomás. Si no quieren escuchar, no escuchen tampoco. El salar grande de Tarapacá, porque hay otros salares grandes también, parece que esto depende del tamaño del que lo encuentra, porque el que lo encuentra grande es grande. Está allí, al sur de Iquique. Produce toda la sal común que usa este país, con excepción de... ¿Hay alguien de la región del Maule aquí? ¿Hay alguien de la sexta región? Bien. Y con esas excepciones de sal solar, que en los países desarrollados son miles de toneladas, aquí apenas sacamos unas cientos. Con esa excepción, el salar grande provee todo el salar, toda la sal que requiere el país y exporta hasta el total de producción 10-12 millones de toneladas de sal, con lo cual está entre los 10 principales, pues Chile está entre los 10 principales productores de sal en el mundo. Tercero en Latinoamérica, creo que es una cosa así, después de Brasil y México, Venezuela y México. Hasta 150 metros de alta. Los salarios de la depresión central, como no están mencionados hoy, lo menciono antes para que no se confundan, los punteaditos son los campos nitratos, pero no son parte de este baile. Los salarios de Pintado y Bellavista y otros más hacia el sur, los de Antofagasta los conocerán algunos, son los de la depresión central. Su gracia es el sulfato de sodio y el cloruro de sodio. Fueron importantes fuentes de cloruro de sodio hasta hace unos 20-25 años atrás. Sulfato de sodio, disculpen, sulfato de sodio, que tiene grandes aplicaciones industriales, en textiles, en vidrio, en una serie de cosas. Cuando se acabaron las industrias en este país que producían esos productos finales,
se acabó la producción de sulfato de sodio en Chile. Por ende, en esos salares quedan puros hoyos viejos. Después vienen los salares de las cuencas preandinas. Atacama, Punta Negra, Pedernales y Maricunga. Los salares más viejos, más antiguos, se señala que las condiciones áridas, tectónicas, climatológicas, morfológicas, hidrogeológicas, etcétera, que generaron o que empiezan a generar los salares, son desde el Mioceno. Y por último, los salares andinos, que son los salares más modernos, que están arriba de los 3.500, 3.700 metros en el altiplano, y que deben su origen fundamentalmente a la actividad volcánica. Sea porque las lavas entrampan ríos y generan cuencas endorreicas donde hay evaporación, o sea porque se instalan al interior de calderas volcánicas, como el salar de Surire, por ejemplo. Yo le hice una pregunta: ¿dónde queda el desierto de Atacama? Les dije. Todavía espero la respuesta. Les voy a ayudar. Se las dejo por mientras. La actividad volcánica, los factores determinantes. Este es el conjunto. No todos dependen de la actividad volcánica, pero los preandinos y andinos sí. ¿Por qué? La actividad volcánica, como les decía recién, genera cuencas, aporta componentes. Y la lixiviación de rocas cenozoicas de origen volcánico aporta los minerales. La teoría más corriente, más aceptada para el salar de Atacama y otros, es que el litio proviene de la lixiviación de las ignimbritas que circundan el salar por el lado este, donde se infiere una falla que es la que ha profundizado, ¿no es cierto?, en la cuenca del salar para recibir miles de metros de profundidad. Razón por la cual la ENAP en los años 80 prospectó petróleo. Pues si el ENAP no podía prospectar, o sea, no te lo digo a ti, le digo al resto, no podía prospectar otra cosa. ¿Sí? Ahí tienen las lindas Parinas y acá tienen un salar andino al ladito de los volcanes con una laguna interior y probablemente algunas fuentes termales relacionadas con el volcanismo, que son además el proceso que hace que llegue al salar, ¿qué cosa? El con B, el Bo. Vamos bien, vamos bien. Veo que les pasaron algunas materias. Factores climáticos, todos lo intuimos, todos lo sabemos, pero ahí hay algunos números. ¿Qué? Algunos números que dicen, miren la razón de evaporación. Miren la cantidad apenas de agua caída. La pluviosidad allá arriba, en el altiplano. Y la evaporación en el salar de Atacama. Esos son los números que respaldan el que tengamos salares allá arriba desde el punto de vista climático. Ahora, un climatólogo podría extenderse con muchísimos más datos que las corrientes de arriba, que el Coriolis, que ¿cómo se llaman? Los vientos. Vaya para acá, no importa. Eso es lo básico. Más la cordillera de la costa, que no es climatológico, pero es fundamental.
Y la tectónica, los factores estructurales y tectónicos. Hay una tectónica que ha determinado la existencia de cuencas. El Salar Grande de Iquique es una cuenca tectónica, no es una cuenca generada por lavas. El Salar de Atacama y los preandinos también lo son. Y esa tectónica ha generado que tengamos una cordillera de la costa, una depresión, una precordillera, no, ya voy a dibujar, una cuenca preandina y un altiplano. Y cada uno de ellos determina una característica propia. ¿Sí? ¿Dónde está el Salar de Atacama? Perdón, ¿dónde está el desierto de Atacama? No le crean a los periodistas, por favor. Pero el real desierto de Atacama, donde llueve una gota al año, donde hay una insolación de hasta 40 o 38, 35 grados en el día, donde baja a 20 grados en la noche. La pichanga más helada en mi vida me la jugué al lado afuera de, ¿cómo se llama? El pueblo de la Tirana, cuando el chofer del camión que nos llevaba de Arica nos dice: cabrito, van a tener que bajarse de la cabina porque yo tengo que dormir. Y el año 66 los camiones no tenían. El tipo dormía. Así que nos dijo: ya hay una pelota, chajo, y en serio, jueguen una pichanga mientras yo duermo. Así como ven, donde no llueve. Entonces, cuando a mí me dicen que allá arriba en Calama, o más arriba, está el desierto más árido, más seco del mundo, donde nunca llueve, cuando llueve, entonces el desierto de Atacama, a lo más, es eso. La depresión central. Ese es el verdadero desierto de Atacama como lo estamos calificando. Porque esto es un desierto de altura, con pluviosidad, con nieve. Es un desierto. Pero no es ese desierto de Atacama que todos nos contaron cuando eran niños, ¿no es cierto? Que habían cadáveres, ¿cómo se llama? Y huesos en el desierto y ratones en las ruinas del Salitre, y etc. Ese es un perfil esquemático juntando las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Y ahí ustedes pueden ver un poco esta distribución. Salares de la cordillera de la costa, fundamentalmente cloruro de sodio. Puse los depósitos de nitrato para que no aparezca que nadie los quiere. Nitrato de sodio, potasio, yodo y antiguamente sulfato de sodio. Salares de la depresión intermedia, Bellavista, Pintados, fundamentalmente sulfato de sodio, cloruro de sodio. Una precordillera chiquitita, las cuencas preandinas de Atacama, Punta Negra, Maricunga y Pedernales, con borato, cloruro de litio y potasio en Atacama y magnesio también. Y fíjese que en esa época era más importante el borato que el litio cuando yo hice el mono. Y los salares y lagunas andinas del altiplano, relacionado fundamentalmente, eso como que quiere ser un volcán, y ahí tienen un pequeño salar encimita de las inimbritas. Y el lavado de estas inimbritas es el que lleva el litio y el potasio fundamentalmente al salar de Atacama. Y la lixiviación y el traslado subsuperficial del producto del lavado de toda esta roca de distinta naturaleza llega a estos salares de la región intermedia. ¿Y cómo se llenó el salar grande? Porque el señor Bruegel dice que en la depresión intermedia existió el gran lago Soledad. La evaporación lo achicó.
La evaporación dejó al final no era una salmuera, sino que un líquido superficial rico en sales de cloruro y sodio. Pero, sulfato de sodio y cloruro de sodio. Migraron, gracias al movimiento tectónico, hacia el oeste y fueron a infiltrar solamente las aguas con cloruro de sodio, rica en cloruro de sodio, el salar grande. Y ese es el origen, y es por eso que solo tiene cloruro de sodio. Ahora, toda esta teoría hay que aumentarle, tiene más cosas, pero esa es la esencia. Y es por eso que es el único salar que tenemos en Chile y uno de los pocos del mundo. Y de esa extensión y de esa profundidad que tiene cloruro de sodio. Solamente. Sam. Los preandinos, ya en gran parte lo he dicho, la altura, cuáles son, tienen conchas salinas desarrolladas, tienen salmueras y constituyen los salares de interés por litio, potasio y borio y también magnesio. Son dinámicos, se mueven, la salmuera migra, son de gran complejidad y de gran fragilidad. Si no, vayan a preguntarle al salar cómo lo tienen. Y la salmuera, como dije, varía en volumen, concentración y distribución en el cuerpo salino. Salar de Maricunga, como ejemplo de salar andino. Cuando tuve la ocasión, la oportunidad y el agrado de estar en la comisión del litio nombre simplificado el 2014-2015, gran parte de los participantes no entendían el tema de la salmuera y que cómo se movía la salmuera y cómo funcionaban los límites de las pertenencias. Porque si yo tengo un yacimiento en sólido, en roca, lo que rayo arriba se proyecta a profundidad y la beta llega hasta ahí y hasta ahí es mía, y del otro lado la línea imaginaria de la pertenencia es del vecino. Pero cuando yo rayo el salar de Atacama o cualquier salar y la salmuera migra y se mueve, y yo pedí este pedacito porque tenía A concentración, esa A concentración puede variar si migra y se mueve y cambia de volumen y de concentración la salmuera. Y la puede tener mi vecino. Y esos conceptos hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace prospección de salares y cuando hace estudio hidrogeológico de la salmuera, con finalidades económicas, no solo académicas. Y eso es una de las cosas más complicadas cuando uno se mete en la exploración y en la explotación de salares con salmuera. Porque como ya les dije, los hay sin salmuera, o que se puede explotar la costa aún habiendo salmuera. Los andinos están allá arriba, sobre 3.500 metros, están relacionados con el volcanismo plioceno-pleistoceno en general, están afectados por la pluviosidad, porque en realidad son salares y lagunas. Muchos de esos salares, en una época, cuando en el invierno hemisférico, son sal. Y cuando vienen las lluvias del invierno, bien altiplánico, no boliviano, y no tengo nada con los bolivianos, pero yo en Perú, en Argentina, en Chile y en Bolivia, entonces el altiplano es de todo el altiplano, son lagunas, con un pedacito de sal al medio. Y en el otro caso son sales con un poquitito de agua al medio. Y eso también hay que considerarlo cuando uno hace exploración y cuando dice, este salar tiene tal concentración o tanto tonelaje. ¿Cuándo? ¿En qué época del año? Bueno, perdonen, oh.
Muchas no sea el jefe nomás. No, es la jefe. Me va a costar una cena. Litio, potasio, boro, tanto en la costa como en la salina. Esa es la ventaja o desventaja de los andinos. En Atacama, Maricunga y Pedernales, el contenido de las salmueras no es tan, de la costa no es tan interesante. Pero en algunos de los andinos sí lo es. Yeah. ¿Ustedes conocen esa anécdota de la persona que está en una reunión, un ejecutivo, y lo llama a la señora? Y no le contestó nunca. Y la señora lo llamaba para revisarle que la estaban asaltando en la casa. Y es verdad. Espero que me pase. A mí no me va a pasar, yo no tengo casa, tengo departamentos. Bueno, sale de litio potasio en la salmuera y también en la costa. ¿Sabe cuántos salarios se contabilizan en Chile en el norte? Del orden de 60 para que no se estresen. Y estos son mucho más frágiles, son mucho más dinámicos, mucho más cambiantes. Y por eso, y esto es lo que yo quiero insistir en esta conversación, de que su exploración debe ser tremendamente de los salares. Tenemos salares con reservas conocidas. Por favor, pónganle así las comillas. Porque el conocida, ustedes saben que yo aprendí reservas. ¿Cómo era? Probar. Ya va, ay, disculpe, se me olvidó esta cosa. Ya vamos los recursos. Y yo estoy seguro que lo que se calcula como reservas son recursos, no solo en Chile, en todas partes. ¿Y saben ustedes, por ejemplo, por qué el salar de Uyuni tiene 9 millones de toneladas? Porque fue una estimación que hizo don George Erickson, de quien ya conversé delante. Antes de venir a Chile, trabajó en Bolivia. Y George Erickson hizo una estimación de recursos del salar de Uyuni. Y se quedaron para toda la vida con eso. Y ellos dicen que tienen 9 millones de toneladas contra 6,5 que tiene Atacama. Pero yo no les creo. Sospechosa. ¿Y saben por qué? ¿Qué hay al sur del salar de Uyuni? Nada. ¿Qué hay al oeste del salar de Uyuni? La cordillera occidental. ¿Qué hay para el otro lado? La cordillera oriental. Las rocas volcánicas más cercanas a Uyuni no están ni medianamente cercanas como están los salares nuestros. ¿Y saben ustedes que se compone el altiplano ahí arriba de La Paz y todo el relleno altiplánico en Bolivia en esa parte? Digo esa parte porque no me consta que sea todo. No, queridos. Es cuestión de bajar del alto aeropuerto a La Paz. 300, 400 metros de nivel, 3.900 en el alto, 3.600 en la plaza, en La Paz.
y uno va cortando, lo vamos a hacer en geólogo, las gravas. Va cortando gravas, arenas. Y por eso que con las primeras lluvias tienen los tremendos desastres, las inundaciones y las remociones en masa, porque ese altiplano no está relleno de nimbritas, está relleno de ripio. Entonces yo no veo de dónde vienen las 9 millones de toneladas de litio que ellos dicen tener. Hay otra teoría que dice que el litio puede venir de la lixiviación de rocas profundas de distinta naturaleza, pero habría que probarlo. Porque no tendríamos que tener granitos llenos de espumeno y llena las arcillas de lepidolita y qué sé yo, para que esa lixiviación hubiera llenado ese tremendo salar con esa tremenda cantidad de litio. No vamos a hacer nada. El salar de Atacama, ahí tienen algunos datos, los pueden leer después, pero lo importante es que el salar de Atacama es nuestra única fuente de litio. Es el único salar actualmente explotado por litio, cuya historia empezó en los años 60. No crean que es de ahora. Es de los años 60, cuando el ex Instituto de Investigaciones Geológicas, en conjunto con Corfo, iniciaron los primeros estudios por litio en el salar. ¿Por culpa de quién? Tercera vez, el señor Erickson. ¿Saben ustedes que en el salar de Atacama aparecían los ovnis? Según las comunidades aledañas, habían ovnis. Eran las prospecciones secretas que se hacían en helicóptero en la noche, con las luces prendidas para que la gente no se asustara y no reaccionara porque estaban explorando su salar, que tiene una connotación cultural, religiosa, patrimonial, etcétera, para las comunidades. Entonces, en esa época, si tú llegabas al altiplano a un pueblo cualquiera en un Jeep Land Rover de la época, sin forrar puro fierro por dentro, el cabezazo dolía más que el diablo, había que viajar con casco minero entre esos Jeeps. Te hacían una ceremonia de iniciación en la entrada del pueblo antes de entrar el Jeep. Usted entra si quiere caminando, pero esa cuestión, primero hay que santificarlo. Y se le hacía un proceso de iniciación. Ese era el nivel de relación que teníamos los chilensis con la gente del altiplano. Entonces, que supieran que estaban explorando el salar para explotarlo, obviamente que no. Ahí está el salar. El núcleo es el morado, el resto no tiene litio de interés, solo el núcleo, esa cosa sí, eso es la parte de mayor concentración, y ahí está la planta de actual Albemarle, y aquí está Soquimich, planta de borato, cloruro de potasio, cloruro de litio, y aquí es donde sacan el mineral que viene de las piscinas. Ahí hay un pequeño gráfico de cómo desde el bombeo de la salmuera, yendo por las mangueras hasta las distintas plantas para producir los distintos productos que ellos son capaces de producir en el salar de Atacama. Ácido bórico, cloruro, sulfato de potasio, carbonato de litio, cloruro de litio, dióxido de litio y sulfato de litio. 2 empresas explotan en concesiones mineras de Corfo. Eso también es importante siempre tenerlo presente. Las concesiones mineras del salar de Atacama son propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, que las arrienda. Ahí está la producción. Y eso es lo que se calcula como reserva, que a mi gusto tiene cara de recursos,
más que de reservas en el salar, del orden de 6,3 millones de toneladas de litio, contra un total calculado también estimado en el país de 7,5 millones de toneladas. Lo que nos coloca en una posición bastante aceptable e interesante. Pero yo les voy a decir que aparte de algún de los 3, 4, 5 salares andinos que hoy en día están siendo explorados por capitales extranjeros o chilenos, ningún salar ha sido realmente estudiado en sus recursos. Ninguno. Todos los cálculos son, este salar tiene 50 kilómetros cuadrados, es del Pleistoceno, no creo que tenga más de 5 metros, 8 metros salmuera por el largo periodo, a una concentración de tanto. Y se los digo así, porque tengo en mis archivos la charla que una persona que entiende de litio dio en un foro del litio el año pasado y me contó que se había calculado la reserva de litio de Chile. Entonces yo le dije, no dejas de ser mi amigo porque te quiero mucho, pero puta que soy mentiroso. Y es verdad, eso es lo que tenemos, estimaciones. Salares de Maricunga y Pedernales tienen estimaciones de recursos. Los datos característicos, el largo, el ancho, el alto, lo pueden ver después. Pero en Maricunga, Codelco tiene solo el 18% de la superficie en pertenencias. Y en Pedernales tiene el 100%. Pero como somos tan pillos en Chile, el más importante es Maricunga. Y las estimaciones preliminares, que son un poquito más que el largo por ancho por alto, dicen 300.000 toneladas de litio equivalente en Maricunga y 112.000 toneladas en Pedernales. Y aquí viene la pregunta del público. Ay, yo que me lo aprendí de nuevo, pues esperando que me iban a preguntar. Nadie es tan curioso. ¿Qué significa eso? A nadie le llamó la atención. ¿Saben lo que? Está en inglés, para que no lo piensen en castellano. Lithium carbonate equivalent. Significa que si yo ese número lo divido por 5,32 me da el contenido de litio metal. Que ya, señorita, si ya me voy. Me entendí como que quiere cerrar la puerta, algo así. Ya, vamos a los salares andinos, que es lo que tenemos más cerca. Los salares andinos los empezamos a mirar hace muy poco tiempo en una forma más directa. Cuando empezamos a darnos cuenta que también podían ser interesantes como fuentes de litio y de otros recursos. Y Serna Geomina empezó por ahí, por el 2013, a hacer estudios de estos salares, a preocuparse y acercarse a estos salares. Y entre los años 2013 y 2022 se ha incrementado el conocimiento. Ahora, no es porque yo trabajo ya mucho menos, pero es hasta donde, ya hasta donde puedo asegurarlo, la información pública de uso público.
porque obviamente la empresa tiene su información y probablemente mucho más. Pues tienen más plata y pueden hacer más sondaje, obviamente. Pero es la información de uso público más disponible que existe en este momento, lo que vamos a conversar ahora. El primer estudio se realizó en 2013. Va a venir la referencia por si ustedes lo quieren ver y lo pueden consultar en la biblioteca del Sennagiomín después. Y el estudio fue validar en terreno información que habíamos generado nosotros u otros previamente, utilizando más o menos la misma cosa, los parámetros y algunos factores. ¿Y cuáles son esos factores? El contenido de litio o de litio equivalente, la superficie del salar, la razón litio-potasio por el interés y la razón litio-magnesio por el problema que genera el magnesio en la explotación. Porque el magnesio, a la parte de ser un recurso interesante, es también una impureza, como conversábamos antes, para efectos de la explotación del litio. Una fotito de algunos salares, Aguascalientes, Uxa, Aguascalientes Norte, hay 4 Aguascalientes que tienen apellidos para diferenciarlo, y Salar de Tara. Allá arriba está el camino internacional a Salta para que se ubiquen, a la izquierda abajo San Pedro de Atacama. Y acá el sur. El estudio abarcó 18 salares, 15 andinos y además incluimos Atacama, Maricunga y Pedernales para poder darle una remirada. Una zona norte y una zona sur en las 2 regiones que están mencionadas, y los resultados se refieren fundamentalmente a los salares andinos, 15. No lo alcanzan a ver, pero ahí está Pajonales. O sea, aquí están todos, perdón, la otra foto es más detalle. Aquí están los de la zona norte y aquí están en la región de Atacama, límite regional, los de la zona sur. Y les voy a contar, aunque sea un poco, comillas, vergonzoso, cierro comillas, que por allí, o poquito antes, empezamos a tomar en cuenta estos salarios. Nosotros teníamos como la errada idea de que después del último de Antofagasta se saltaba la laguna el Negro Francisco en Atacama. Y no habíamos caído, no nos habíamos preocupado, qué sé yo, cualquier adjetivo, porque no me estoy disculpando, era así. Que existían todos estos. Y resulta que el estudio indica que estos del norte de Atacama son mejores y más grandes que los estudiados en Antofagasta. Pero aquí viene el problema, mis queridos educandos y educandas. Fíjense las superficies. ¿Y qué significa eso? ¿O cuál es la derivada de ese problema o de ese hecho, perdón? Pero uno sigue. El impacto. ¿Por qué? Sigamos la idea. Boca Reserva, impacto. ¿Qué significa eso? Que si quiero tener unas 300.000 toneladas, necesito como 4 o 5 salares. Había un proyecto que se llamaba 7 salares. 7 salares para un proyecto, para una sola explotación. ¿Alguien ha andado en el altiplano? ¿Saben ustedes que una huella de vehículo puede durar 10 años? A menos que venga el aluvión y se la lleve. ¿Saben ustedes que hay salares allá arriba que guardan información geológica que nos puede remontar hasta los orígenes de la Tierra? Como los
¿cómo se llaman esas cosas? De los carbonatos, estos, los microbialitos y los, etcétera. ¿Saben que en lugares que son de uso ancestral, patrimonial de las comunidades? Junten por favor mentalmente 7 salares. Pónganle los caminos encima. Pónganle las mangueras. Pónganle las pozas para evaporación. Los campamentos. Y se dan cuenta, si no somos capaces de hacerlo bien, ¿qué deterioro podemos causar? Ese es el problema con que tenemos que enfrentar como país. Y ahora que está lanzada una estrategia del litio, con mayor razón. Porque es tremendamente preocupante. Fíjense que de estos, traten de recordar ese número, 104 kilómetros cuadrados. Superficie total, 461 kilómetros cuadrados, la cuarta parte del Salar de Atacama. Para todos. 53 kilómetros cuadrados en promedio, gracias a que está Pajonales y Aguascalientes, porque si saco esos dos, fíjense el promedio. Hola, Quisquiro, me dejaste ir una vez, casi me quedo adentro para siempre. No, si no es broma, casi nos hundimos. Y esta es la zona sur. Aquí hay uno un poquito más grande, ¿se fijan? Pero Pedernales y Paricunga son preandinos, así que no están en este baile, pero están ahí por... Anda por ahí. 52 kilómetros cuadrados. Ahí están los resultados. Hay algunos que tienen una buena cantidad de litio, de potasio. Hay otros que tienen menos. Después lo pueden mirar con calma, no importa, porque la finalidad no es que sepamos cuáles son mejores o peores. Lo que me interesa que ustedes retengan es la situación. Solamente para empezar a ver las cosas. Fíjense el valor mínimo en miligramos por litro de Atacama. Y fíjense el resto. ¿Cuán lejos está? Fíjense los máximos. El único que llega a un máximo semejante al mínimo de Atacama es la isla. Anda cerca por ahí Aguilar, Parinas. Y al norte, Pajonales ni siquiera. ¿Cuál fue el resultado? Disculpen, pero... ¿Cuál fue el resultado? En base a esos 3 factores que ya los comentamos, de los 15 salares estudiados, zona norte, potencial medio, Los Yoques y Tara. Potencial alto que merece seguirlo estudiando, Aguascalientes Centro y Pajonales. Y en la zona sur, Aguilar y Parinas y la isla. Y eso significó que a partir del año 2019 y basándose en la información previa, se estudiaron individualmente cada uno de estos salares, por litio y potasio y también por magnesio y boro. Y aquí están los 4, el nombre de los 4 estudios que derivaron, que son públicos, obviamente, son documentos de uso público, que fueron los que se hicieron desde el 2019 hasta el 2022. Y quiero felicitar aquí a mis colegas porque inclusive trabajaron en medio de la pandemia. Y igual lo siguieron haciendo. Generaron nueva información y ahora sabemos más de las características geológicas, geofísicas, hidrogeológicas y químicas.
Y esos nombrecitos les dan a ustedes una directriz de qué tipo de estudios se realizaron en cada salar. Se hizo geofísica, se hizo hidrogeología, se hicieron estudios químicos, de modo tal que al menos con estudios de geofísica pudimos o pudieron como institución, pudimos determinar un espesor de salmuera o una profundidad de salmuera y poder acercarse mejor a una estimación de potencial o una estimación de recursos. No se hicieron sondajes, obviamente, porque son más caros, porque además es un trámite hacer sondaje ahí arriba, pero sí se pudo determinar bastante mejor el potencial. Y ahora sí, ahí está Pajonales, el único que se salvó como bueno de todos los salares de Antofagasta, y aquí están Aguilar, La Isla y Las Parinas. Si no me equivoco, este era el proyecto 7 salares. Imagínense el área. Es casi más que el núcleo como área, no como calidad, del salar de Atacama. Todo eso impactado por la explotación. Por eso que los trabajos de exploración y la futura explotación tiene que ser con un cuidado, lo digo en palabras simples, extremo. Porque estamos en una zona de extrema fragilidad. Y a veces, y esto lo he dicho en muchas partes y ante mucha gente, incluido autoridades, a lo mejor de repente más vale dejarlo para el turismo que tratar de sacarle litio, ¿no es cierto?, con todos los costos anexos que puede significar. Ahí tienen algunos valores. Fíjense la isla, en antes se veía alto los valores. Es un muy buen salar. Podría dar solo para no tener que, ¿no es cierto?, armar este tremendo conciábulo de salares. Los otros ya son más modestos, Aguilar y La Isla. Tienen buenos contenidos de potasio, tienen buenos de magnesio, que como digo, a veces no son tan buenos para el litio, tienen contenido de boro de interés, y aquí está el valor. El litio equivalente, si lo dividen por 5, da más o menos ese número, espero que no se haya equivocado el que hizo el cálculo. Abajo está, también para que lo tengan para el recuerdo, que el carbonato de litio dividido por 5,32 te da el litio, y el cloruro de potasio dividido por 1,91 te da el potasio. De repente puede servir en la vida. Lo mismo lo puse ahí en una barrita para que se vea o se destaque mejor. Entonces, La Isla tiene el mejor litio, tiene el mejor potasio, Pajonales tiene el mejor magnesio y el mejor boro y el buen potasio. Y en realidad Parinas y Aguilar están un poco menos favorecidos por la mano de la naturaleza. Chile posee lo que dice allá arriba, que ya lo hemos conversado. Tienen notables ventajas comparativas estos salares, tanto en la salmuera como en las costras, para los recursos que hemos hablado. Solo Atacama ha sustentado hasta el momento la explotación. Maricunga y Pedernales son de interés y están siendo de alguna manera, Maricunga más que Pedernales, por la empresa Salar Blanco, está prospectando en Maricunga. Los andinos le hemos asignado grados de potencial
respecto al litio, potasio, magnesio y boro a nivel de conocimiento del Estado, de conocimiento público, se puede, con este potencial, es una base para seguir realizando estudios para los recursos y las reservas, pero considerando siempre factores geológicos, climáticos y ambientales. Y todo el trabajo que se haga de exploración y de explotación, dado la complejidad y la fragilidad de estos depósitos, debe hacerse en base a lo que está en negrita marcado. El medio ambiente, las comunidades y la biodiversidad. Y eso es fundamental. A pesar de la existencia de comunidades, sobre todo en Antofagasta, el altiplano o la sierra, la alta sierra chilena, carece de masa originaria crítica. ¿Lo habían pensado? ¿Alguno de ustedes ha estado en la sierra peruana alguna vez? ¿Saben que arriba de la sierra peruana hay ciudades de hasta 1 millón de habitantes? Que la actividad agrícola, ganadera, en la sierra, 3.600, 3.500 metros de altura, es brutal, y que vive una cantidad de gente tremenda, que es una masa crítica respecto a cualquier situación ambiental, no solo minera, que ocurre en la sierra peruana. La mitad o más de la población boliviana está en el altiplano. Una tremenda masa crítica. Voy a llamarle sierra a la cordillera de los Andes para hacer el homólogo. ¿Cuál es la ciudad más grande de nuestra sierra andina? ¿Y la concentración más grande de habitantes? No, porque Calama está abajo en la cuenca, más arriba. Pero tenemos. ¿Cuántos habitantes tendrá? 5.000, 10.000. ¿Saben ustedes que gran parte de la precordillera, 3.600, 4.000 metros de altura en el norte, en Tarapacá y Antofagasta, está despoblada? Están las casas cerradas con los candados por fuera. ¿Saben que en Atacama no hay masa crítica, no hay población cerca de los salares preandinos ni andinos prácticamente? Y agrego el prácticamente para no equivocarme, ¿no? Y eso es un tema, porque a la hora de los cubos no hay gente local, por mucho que haya gente aquí que se preocupe del tema y lo enfrente y lo ponga como un tema a discutir a la hora de explorar y explotar, porque no estoy en contra de explorar y explotar, sí estoy a favor de hacerlo dentro de los márgenes, pero no hay masa crítica local. Y esa es una desventaja muy, muy grande. Entonces, todo lo que se haga debe hacerse al menos cuidando esto. Cuidando las gracias. Eso y eso. Y digo, si hay que dejarlo para turismo, si hay que dejarlo para investigación, se deja. Pero salvaguardamos una riqueza y un patrimonio que es importante. Entonces, ese era mi principal mensaje. Más allá de hablar si nos conviene ser primeros o segundos productores del litio en el mundo, porque en realidad en el fondo da lo mismo. Si podemos producir una cierta cantidad, si con esa cantidad lo hacemos ambiental y sustentablemente,
y nos da un ingreso interesante para el país, vean lo mismo ese segundo primero. Porque con lo que tengo que hacer esa meta de primero, segundo, tercero. Lo que tengo que hacer es sobrepasar una meta de calidad y de cuidado por el medio ambiente. Esa meta sí que me interesa. Pero no me interesa la otra, soy primero, no soy Miguel Bosé realmente. Con todo el respeto que me merece, porque soy muy buen artista y muy buen cantor. Pero no es el tema. El tema es cómo enfrentamos el problema para hacer tan redundante, pero que me insisto que es preocupante, cómo enfrentamos el tema. Y ahora hago el comentario, no crítica, a pesar que está la puerta abierta, ¿verdad? El comentario siguiente. Eché de menos, y se echa de menos en la estrategia y en lo que se conversa en el litio, y esto se lo digo a usted como futuro geólogo, que todo el cuidado estaba dirigido a la explotación. Nos preocuparemos que la explotación sea hecha bajo los parámetros, pero nadie habló de la exploración, que a la larga les puede producir más daño ambiental que la explotación misma. Porque andas en cualquier parte, pides una gran área y puedes moverte por ella libremente durante un cierto tiempo. ¿Y quién te cuida? ¿Quién te fiscaliza cuando exploras? Nadie. Cuando explotas, sí, aunque sea poco, pero te fiscaliza cuando explotas. Entonces, en la explotación sí que hay fiscalización, hay normas, hay una institucionalidad que precede a todo. Hay un Servicio Nacional de Geología que te da el pase, hay un servicio de evaluación ambiental que te permite hacerlo, etc. Pero hasta que no llegas a esa instancia, puedes dar vuelta un salar tranquilamente, ¿y quién te irá a decir algo? Entonces, ese énfasis no está aún, no lo escuché, no lo percibo en todo el plan, en toda esta estrategia. Y para mi gusto es tremendamente importante. Porque una cosa es que me digan, oiga señor, este salar enterito, se lo dejé enterito, lo revolví, pero está enterito. Está funcionando. No sirve para nada. Úselo para piscina. Que te dejen el hoyo y te digan, ¿sabes qué mala cuestión no servía para ninguna cuestión? Me voy. Son dos actitudes totalmente diferentes. Y dos resultados totalmente diferentes. Y hay que tener cuidado con eso. Porque no hay que olvidarse que las empresas están para ganar plata, no para hacer beneficencia. La beneficencia solamente la hace cuando son controladas. Aquí y en todas partes. Porque los problemas de las empresas mineras no solo son en Chile. Son en Brasil, son en Chile, son en Australia, son en todas partes. Entonces, si no hay un atajo, o sea, más que un atajo, si no hay un cuidado por cómo se realiza la exploración, el daño se va a producir antes inclusive que podamos producir litio. ¿Estamos? Enarbolen las banderas ahora. Faltaba eso. No. Murió. Y además se entregó al tiro porque era antiguo, esto no se cumplía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Contradicción? No, era una consulta con respecto. Tengo muchas peleas. Tengo una duda con respecto a cómo se hacía el tema, porque sabemos que las salmueras migran, y por ejemplo, si ya digamos Soquimich quiere bombear justo al lado del terreno de donde está, porque ya tienen ciertas parcelas de distancia, pero lo más cercano a la otra empresa, ¿cómo se fiscaliza, cómo se regula la cantidad de bombeo que puede hacer una empresa? Porque puedes bombear y bombear y bombear y que al final no... ¿Hasta dónde esa fiscalización no se realiza? Ni siquiera se fiscaliza la reinyección que tienen que hacer.
Esa fue la gran discusión que teníamos el año 2014 en la mesa del litio. Nadie fue capaz de decir cómo se fiscalizaba y si realmente la reinyección se realiza o no. Porque tú sabes que se saca el agua y lo que queda al final debe reinyectarse para impedir, un poco, para limitar la subsidencia y para recargar los acuíferos. La migración no se puede controlar. Ellos ni siquiera saben si le están volviendo al vecino. Hay un área, como tú mismo le dijiste, de protección entre las pertenencias que comillas, pertenecen a cada uno. Pero nadie te asegura que lo que ha bajado la salmuera más ¿cómo se llama? La extracción que se hace, no esté sacando del lado. Pero no hay cómo saberlo. Porque todos los estudios hidrogeológicos que se han hecho, la mayoría de lo que se consulta son hechos por la misma empresa. Hay más de 10 empresas que han hecho estudios hidrogeológicos en el salar. Hay más de 10 modelos diferentes. No hay un modelo igual a otro. Nadie puede decir el modelo hidrogeológico del salar de Atacama es este, porque no hay uno solo. Porque no puede haber en ese tremendo gigante un solo comportamiento de la salmuera. Y como además hacen por sectores de acuerdo al interés para explotar, porque oye, ya me aburrí hacer hoyitos aquí, entonces dentro de la pertenencia voy a hacerlo acá. Contrato una empresa y me hace el modelo aquí, donde a lo mejor el espesor de sal es diferente, donde la lixiviación ha hecho un efecto, donde la lluvia se introdujo más o no, y va a tener otro modelo hidrogeológico. Tiene más, ¿cómo se llama? Intercalación arcillosa. ¿Qué cosa? Y te cambia. La gran teoría de que el agua salada, el agua de la salmuera, es una barrera hidrostática al agua dulce que viene, tampoco es cierta. Porque en ciertos sectores el agua entra o sale. Y cuando sale, molesta el agua de las orillas, que es el agua que usan las comunidades. Eso ocurre en un gran salar de 3.000 kilómetros cuadrados. Proyéctalo a 100 kilómetros cuadrados o a 50. Muchas gracias. Ignoramos más que lo que sabemos del salar de Atacama, como Estado, como dueños. Yo quería hacer una Sí, pregunta dime. de cuáles son algunas de las malas prácticas que se dan en la exploración, En la, en la exploración que pueden afectar a la biodiversidad, al medio ambiente. a ver, se supone que debiera usarse los medios menos invasivos posibles. Más aún, se supone y se entiende que los salares objeto de una exploración directa, más que una exploración ya. Si me voy de la idea final, me recuerdas tu pregunta, pero quiero hacer un paréntesis. El ministro Hamilton, si no me equivoco, él o alguien de esa época, confundió la exploración con la prospección. Y al Estado y a todas las personas se le olvidó la prospección y transformaron en exploración. Y sensu estricto, la exploración no se hace más allá de los cuerpos de interés. La exploración se hace después que prospectaste el área. Y por favor, esto no es contra ti, porque usaste la palabra exploración. Delimitaste un sector de interés y dejaste de prospectar. Y empiezas a explorar. El hoyito, la calicata, el sondaje, la galería, etc. ¿Ok? Entonces, si suscribimos a exploración, es una cosa. Si pensamos en prospección, es otra. En el ámbito más mayor de la exploración,
lo fundamental es cuidar que el medio no sea afectado, o sea, mínimamente afectado cuando haces camino, cuando haces sondajes, cuando haces tendido eléctrico, cuando haces cualquier actividad de ese tipo. Cuando llevaste la grúa, llevaste el equipo, pasaste por arriba un salar, destruiste una muestra geológica importante, ahuyentaste para siempre a todas las parinas del lugar. Cuando estás en el salar, el objeto fundamental es que destruyas lo menos posible el ecosistema, más aún el sistema geológico, que no afectes la estratigrafía, la hidrogeología, las composiciones del salar. Que si vas a sondear, cuando te metas adentro lo rompas. Si vas a sondear, lo haces en una época en que la corteza, la costra te soporte el vehículo y no te vayas a meter cuando, además de quedar hundido, vas a afectar el salar. Ahora, si eso lo van a hacer o no lo van a hacer, no sé. Pero eso es lo importante. El entorno de los salares y los salares mismos, cada uno en su momento. Ahora, afortunadamente o desafortunadamente, depende de donde uno lo mire, los salares ya están definidos como punto de interés. Nadie va a ir a hacer un hoyo entre dos salares, al menos no en esta etapa. Como nadie ha sido un hoyo entre dos minas de pórfido cuprífero, ¿no es cierto?, en los inicios. Teníamos ese pórfido y después empezamos a buscar entre medio. Pero en este momento el objetivo va a ser el salar, o sea, esa exploración, buscar allí. Y allí es donde hay que tener cuidado no destruirlo. ¿Te fijas? No afectar el afluente del salar, por ejemplo. Fíjate que me molesta el agua, le voy a poner un muro de cemento para que no entre más agua. Lo desvío para allá. Esto no puede ser. Pero a alguien se le podría ocurrir porque necesito que el salar no tenga agua para poder meter el vehículo adentro. Si quiero hacer un sondaje. Y tengo que hacer una pilita, ¿no es cierto? Una, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, para poner la máquina. Y voy a traer material de afuera y voy a afectar el sistema. Son muchas las alternativas de afectar. Por eso que hay que tratar de que ojalá vayan, y por eso que nuestro trabajo es importante, porque ya tenemos indicadores. Bueno, aquí esto está mejor que este otro, aquí tiene mejores posibilidades. Si vaya a ser una afectación, ok, pero por lo menos sabemos que hay posibilidades que reditúen. Pero no te vayas a meter esta otra cuestión chica que no tiene nada, pues lo vaya a romper nomás. No sé si me explico, pero ahora uno es siempre mortal nomás. Pero bueno, una suma de mortales también es importante. Siempre. Aunque sean mortales chicos. No sé. No, pero ¿qué puede hacer? ¿Gravimetría? No, yo ahí no sé, porque yo no participé en los estudios, entonces. No, yo no estaba seguro, honestamente, porque no estoy en ese. No, y además de que cuando yo hice los estudios, yo ya estaba en el comité editor, entonces no subo un salario así. Hace como 10 hecho para que tengamos. Chicos. Bien. Ahora vamos a hacer un corazón. Y aquí hay vaya a participar. Tenemos un colega que le gusta el cordero. Necesitamos 4 horas. ¿Verdad?
¿No le capturaron? No, no está bien. Ya. Ya chicos, damos por finalizadas las charlas de hoy. Espero que hayan aprendido mucho con el profesor y démosle otro fuerte aplauso, por favor.